Estamos de vuelta, damos gracias a Dios, damos gracias por este primer domingo del mes de mayo. Hemos dicho de que el domingo pasado, el último domingo de abril, se celebraba en el país el Día de la Familia, el Día de la Familia paraguaya. Qué bueno que es que haya toda una ley para que respalde la familia en nuestro país. Pero la palabra de Dios tiene siempre algo para darnos. Tiene algo maravilloso para lo que más Dios ha deseado, lo mejor para cada hogar, para cada familia. Y siempre nos corrige, siempre nos fortalece, siempre nos exhorta, tanto a papá, mamá, a los hijos. Así que vamos a ir tocando temas en relación a la familia. Tenemos muy cerquita el Día de la Madre, en el otro mes tenemos el Día del Padre. Así que vamos a estar viendo qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada familia. Quiero leerles el Salmo 127, un salmo precioso para la bendición en un hogar. Dice así, el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué precioso salmo, qué bueno es poder edificar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Qué bueno, qué bendición. Pero tenemos aquí en la palabra de Dios de que muchas veces la familia pasa dificultades porque o no está completamente edificando su hogar sobre la roca que es Cristo, o está siendo presionado por el tiempo en que vivimos, por la sociedad en que vivimos, y muchas veces, ¿qué hace con la palabra? Deja de lado la palabra de Dios y vienen los problemas en los hogares. Así que vamos a estar entregando este tiempo mensajes de la palabra de Dios para la familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias queremos darte en esta mañana porque podemos estar teniendo este culto, podemos celebrar este culto. Te damos gracias, Padre amado, y te entregamos este tiempo de alabanzas, este tiempo de meditación de tu palabra. Tenemos varios textos de tu palabra y queremos que tú nos hables a través de ellos. Padre, te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Señor, queremos alabarte cada día más y más. Quiero alabarte siempre más y más. Quiero alabarte siempre más y más. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Quiero alabarte siempre más y más. Quiero alabarte siempre más y más. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las flores del campo revelan tu poder. Te quiero yo cantar, te quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte siempre más y más. Quiero alabarte siempre más y más. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las flores del campo revelan tu poder. Te quiero yo cantar, te quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las flores del campo revelan tu poder. Te quiero yo cantar, te quiero levantar mis manos a ti, Señor. Seguimos alabando, Señor, tu nombre y exaltándote, Señor, porque solamente tú, Señor, eres digno de ser alabado. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sean honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno
Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Nos dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Tenga ahí su Biblia. Vamos a tener, como todas las veces, muchos versículos para leer, porque es bueno poder ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hechos 16, los versículos 23 hasta el 34. Aquí menciona la situación que pasaron algunos de los apóstoles encarcelados y cómo sucediendo algunas cosas ahí permiten de que, por ejemplo, el guardia cárcel tenga una experiencia
espiritual. Dice así la palabra del Señor, versículo 23 en adelante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sucedían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque hay personas en este tiempo que viven al borde de la vida, al borde de la misma muerte, porque toman decisiones incorrectas, toman decisiones muchas veces apresuradas, decisiones alocadas, decisiones que el enemigo pone en su cabeza para hacer daño a otras personas y hacerse daño a sí mismos. Pero gracias porque así como Pablo y Silas fueron instrumentos poderosos en tus manos, hoy tú tienes a cada uno de los creyentes como instrumentos poderosos en tus manos. Por eso, Padre Celestial, es que valoramos tanto el hecho de las personas que tengan a Cristo y vivan en una familia. Que estas personas puedan dar testimonio de su vida, testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. Que aquellos creyentes que viven en sus hogares, puedan ser el papá o la mamá o los hijos, sean luz y sean sal en sus hogares. Padre Celestial, y que puedan vencer todo tipo de tentación que el mundo en este tiempo les ofrece. Padre amado, bendice a cada hogar, bendice cada familia. Te rogamos, Padre amado, en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, cómo están sufriendo las familias, cómo se están desmembrando como consecuencia de la enfermedad y de las muertes que vienen ocurriendo a diario. Padre, oramos por nuestro país en este tiempo tan difícil, en este tiempo de tantas situaciones de enfermedades, no solamente de este COVID que tenemos, sino de otras enfermedades que están llevando a mucha gente. Señor y Padre Celestial, cuántos feminicidios te estamos teniendo, cuántas personas que no valoran la vida de su cónyuge
ni su propia vida. Padre Celestial, solamente Cristo puede obrar en esas vidas. Por eso te rogamos tu ayuda y que cada creyente pueda ser luz y sal en el lugar en que se encuentra. Señor y Padre amado, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad que los problemas y las dificultades que se presentan en los hogares están a la orden del día? Y pareciera ser en este tiempo aún más, además de los problemas físicos, de las enfermedades, además de las muertes que estamos teniendo, qué cantidad de personas están partiendo a la eternidad. Cómo quisiéramos que esas personas que estén partiendo con Cristo en sus corazones, porque entonces están simplemente dando un paso para su vida eterna en los cielos. Pero qué triste aquellas personas que están partiendo sin tenerle a Jesús en sus corazones, porque ya no hay otra oportunidad según la palabra de Dios. Mientras estén vivos, mientras estemos en esta vida, por eso es que tenemos que tomar decisiones muy importantes, decisiones urgentes en relación a nuestra relación con Dios. Entonces, quiero en este momento entregarles este mensaje. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se presentan en el hogar? ¿Qué es lo que perturba el hogar en nuestros tiempos, aquí en nuestro día? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy que muchas veces de repente mucha gente tome decisiones como de matar a su cónyuge, suicidarse después o matar a sus pequeños? Qué terrible situación. Pero vamos a mencionar en primer lugar que la familia sufre el problema de la vida moral en nuestro tiempo, en una mejor expresión de la inmoralidad que estamos viviendo. Piensan muchos y piensan así: lo que yo hago no le interesa a nadie, excepto a mí. Mucha gente piensa así. Y esto está bien siempre que no haga mal a nadie. ¿Qué es lo cuál es el concepto? Que en realidad esta idea está basada en que no hay nada absoluto en la vida y que todo en la vida es algo relativo. Los que piensan esto, por ejemplo, sostienen el aborto, sostienen de que ese bebé que está ahí en el vientre de esa mujer, muchas veces no deseada, ellos pueden disponer de ese bebé y pueden simplemente destrozar el cuerpito que ya ha sido engendrado ahí en el cuerpo de la madre. Entonces, a veces esa persona, esa mamá dice: no, pero es mi cuerpo, ¿qué le importa a alguien? Pero la palabra de Dios tiene tantas verdades para cada uno de nosotros. En relación a eso dice la palabra de que mi embrión ya vieron tus ojos, ya hay una vida ahí, y ¿saben qué? A Dios es el que más le interesa ese pequeño bebé que ya está en el vientre de una madre. Hoy se dice hasta abiertamente en los hogares, muchas veces personas que asisten a una iglesia, que es posible que uno pueda vivir con mentiras, siendo creyente, que uno pueda vivir con mentiras, que uno hasta pueda vivir con adulterio, que pueda vivir en fornicación, que pueda vivir robando o
incumpliendo algunas promesas y hasta dentro del hogar, lo que vengo mencionando, hasta el asesinato, dependiendo de las circunstancias. Qué triste es poder ver en este tiempo que por cuestiones materiales uno no valore completamente a sus padres, y lo único que están pensando tal vez en qué herencia económica están teniendo, cuando que la mayor herencia que podemos dejar los padres a los hijos es aquella relación espiritual con Dios. Y eso es algo importante. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Vamos a Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7. ¿Sabe qué dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es una verdad que se va a cumplir. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y la palabra de Dios nos dice, ¿acaso que si uno siembra, voy a usar un ejemplo, una semilla de limón, va a cosechar ricas naranjas o dulces naranjas? No, todo lo que sembramos vamos a cosechar. En segundo lugar, tenemos que decir que la familia sufre por las influencias que tiene y la presión que tiene de la sociedad. La sociedad en que uno se desenvuelve nos trae presiones financieras. ¿Cuántas personas, porque visitó tal vez a algún amigo y este amigo tiene algún electrodoméstico de última línea y quiere igual a su amigo? ¿Y qué es lo que hace? Por esa presión se va y se endeuda, usa tal vez las tarjetas de crédito, que si uno lo sabe usar está bien, pero muchas veces esas tarjetas lo llevan a la gente a endeudarse. Y cuántos de nosotros no sabemos de que a menudo uno recibe un llamado de este banco, de este otro, que tiene ya aprobado una cantidad de millones. Yo permanentemente recibo y simplemente le digo muchas gracias, no necesito, estoy bien así como estoy viviendo. Pero esa es la presión. Muchas veces el hecho de estar involucrados otros en situaciones inmorales, hay una presión inmoral de este mundo. El hecho de que de repente alguna amistad esté viviendo en una manera de, por ejemplo, además de tener a su cónyuge, tiene a otra persona, vamos a llamarlo, para tener una relación sentimental. Esto es una situación tan triste. Hay demandas sociales. El hecho de estar tal vez en un nivel más elevado. Hay tantas situaciones. Y esto que voy a mencionar también es algo que ocurre muchas veces. Nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, vamos un poco en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 6, los versículos 14 al 16, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Pero
al permitir esta presión, uno se relaciona con personas de diferentes creencias, y hay una presión, entonces entra en un tiempo de una relación y entra el sentimiento y ya no pueden separar esto que es tan importante que dice la palabra de Dios. Claro, Dios es tan misericordioso, Dios sigue obrando y encontramos que muchas mujeres, muchos hombres que han incurrido en esta falta, después el Señor bendice sus vidas. Muchas veces esa persona que es su cónyuge, que es un incrédulo, se entrega a Cristo, se convierte. En algunos casos, y he conocido muchos de ellos, en realidad nunca se acercaron al Señor. Entonces hay presiones. ¿Saben qué es lo que dice la palabra del Señor? De que tras ese deseo poderoso de someterse a la sociedad, en Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Este tiempo, el mundo viene con sus presiones, viene con sus tentaciones, y muchos de los que estamos en la iglesia del Señor muchas veces caemos. En tercer lugar, la familia sufre por falta de ética moral dentro del hogar. Creen que pueden haber diferentes normas de conducta. Para los padres una norma, para los hijos otra norma. Pero tenemos que decir, los padres no pueden predicar una cosa y vivir otra. No pueden hacer esto. Si así lo hacen, un día van a recoger los frutos del mal. Tenemos que decir que lo que los padres cometen en errores, eso muchas veces se vuelve a repetir en los hijos. Por más de que en Jeremías capítulo 31 encontremos esta gran verdad. Jeremías 31, 29 y 30. Dice la palabra de Dios: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán dentera, sino cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Sí, acá hay una gran verdad. Dios promete esto en tu palabra, pero ¿sabes qué ha ocurrido muchas veces? De que aquellos padres que han incurrido en un pecado y han permanecido con ciertos pecados, no reconociéndolo delante de Dios, no pidiendo perdón y volviendo a incurrir, ¿qué es lo que ocurre? No en una manera automática, sino que los hijos ven el estilo de vida de sus padres. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas veces copian los mismos errores. Y muchas veces dicen, ¿qué es lo que va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Pero la palabra de Dios nos ayuda a poder reflexionar de que cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuenta de nuestra vida. Vamos a un cuarto punto. La familia sufre a causa de algo también interesante, de diferencia de nivel espiritual, que
se evidencia en una fe con descuido en las relaciones espirituales. Vamos a ver un pasaje en Corintios, 1 Corintios 3, el versículo 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay muchos, dentro del ámbito familiar, hay desniveles espirituales. Claro, puede ser de que este desnivel tenga consecuencias de otras cosas, como el que recién estábamos mencionando, que muchas veces los padres predican algo dentro de la casa, pero hacen otras cosas, hacen lo contrario. Pero cada uno tiene que procurar crecer en su vida espiritual, dejar de ser niño espiritual, dejar de buscar lo que es la leche espiritual de aquellos primeros creyentes, y en su crecimiento espiritual de cada uno poder buscar las cosas más con más contenido, un alimento más sólido de la palabra de Dios. Pero están también aquellos que tienen una fe firmemente fundamentada en la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Acá lo que quiere decir es, nadie le puede señalar con el dedo a la persona que está haciendo las cosas en forma correcta en su vida espiritual. Entonces, si es que un papá quiere que sus hijos sean personas que vayan a la iglesia, no puede decirle, bueno, mi hijo, andate a la iglesia, yo no me puedo ir hoy, yo tengo otro acontecimiento. O si un papá quiere que su hijo lea la palabra de Dios, tiene que ser una persona que él mismo está leyendo la palabra. Si quiere que su hijo o hija sea una persona que ore, entonces tenemos que decir que esa persona, ese papá, esa mamá tiene que ser una persona que ore en todo momento. Entonces, tenemos que decir que los estudios que se han llevado a cabo sobre la conducta de las personas revelan que la persona que tiene una vida espiritual que practica, no es teoría, no es solamente conocimiento de la palabra, sino una persona que practica las verdades espirituales en su vida, los principios de la palabra de Dios, es estos principios una de las influencias más grandes para lograr que un hogar sea un hogar feliz. No va a haber hogares sin problemas. Fíjense que ahí el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en la última parte, menciona de que sobre cada hogar vienen tormentas y dan con ímpetu contra aquella casa, y la diferencia es sobre qué está fundada esa casa, ese hogar. Y la que está fundada sobre la roca, que es Jesucristo, es la que permanece firme, y la que se edificó sobre la arena. Muchas veces nosotros vamos edificando nuestras vidas sobre muchas situaciones superfluas o situaciones que pueden terminar de un momento a otro. Así que tenemos que decir de que el tener una vida espiritual que uno practica, ¿qué es esto? Es leer la palabra de Dios todos los días, es poder orar todos los días, es poder asistir a la casa de Dios. Ahora estamos un poco restringidos por este tiempo de la pandemia, pero el estar en la casa del Señor, el usar nuestros dones espirituales para servir al Señor, para ser de bendición para otra persona. Siempre he mencionado dentro de la iglesia que la persona que pueda cargarme este vaso de agua dentro de la iglesia está haciendo algo tan maravilloso, que es dar agua al siervo del Señor que predica. Entonces es algo maravilloso.
es algo tremendo el hecho de estar bien, estar firme en el camino del Señor. En los casos donde tanto el esposo como la esposa participan activamente dentro de las actividades de la iglesia, el resultado parece ser una mayor conservación del vínculo matrimonial. Los dos están ahí fervientes en el Señor, los dos trabajan para el Señor, los dos están ahí en cada culto, están buscando al Señor, sirven al Señor con los dones espirituales. Entonces eso quiere decir que en sus hogares también oran juntos, también leen la palabra del Señor juntos. Claro está que tal vez necesita mucho más que participar y decir yo soy miembro de tal iglesia. Tiene que ser una persona que busque al Señor en su vida diaria, en su hogar, en su trabajo, en el andar, yendo en ómnibus, yendo por la calle o trotando, estar en una comunión permanente con el Señor. Y en una manera general quiero un segundo punto, que de todas estas situaciones que quebrantan a la familia, podemos decir, ¿qué hace que una familia disfrute entonces de una vida victoriosa? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente son cristianos nominales, pero no toman la palabra, no oran. Mucha gente tiene una experiencia espiritual con Cristo como Jesús, como su Salvador personal, que es un paso importante. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros tenemos que tomar una decisión personal con Cristo como el Señor de nuestra vida. Decir de que nuestra vida ya no es nuestra, le pertenece al Señor, que Él debe ser reconocido como dueño y como guía de la familia. Hay una expresión que se usa mucho entre nosotros, y es decir que Cristo es como un huésped invisible, sí, pero en realidad tiene que ser, Cristo es el dueño de mi familia. Es el número uno en todo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra relación padre-hijo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. En el ejemplo de Hechos 16, aquel carcelero, en donde va y descubre que las puertas de las cárceles están abiertas, entonces van y le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo después? Muchos de nosotros vivimos como incógnita, como personas que no nos identificamos como creyentes en nuestro hogar. A veces somos el único. Y a veces, cierto, cuesta. Pero ¿qué es lo que nos enseña aquí este carcelero? Que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y se regocijó de haber creído a Dios él y toda su casa. No escondió esta experiencia espiritual. Esto es lo que necesitan los hogares. Esta clase de hogar es la que tiene tiempo e interés en la voluntad de Dios, en buscar su voluntad a través de su palabra, en leer su palabra, en estudiar la palabra. Hay que dedicar tiempo, y la Biblia tiene un lugar prominente en su lectura y su meditación. No descuidemos esto, queridos, queridas, porque está en juego todo nuestro hogar, está en juego toda nuestra vida. Entonces,
la familia que tiene tiempo para adorar al Señor en el hogar y también busca un lugar donde congregarse. Dios quiera que muy pronto pase esta situación tan alta, este pico tan alto de la pandemia, con tantos contagios, con tantas muertes, y que realmente uno busque la casa del Señor. Para que podamos reflexionar, le hago estas preguntas. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Querido papá, querida mamá, querido hijo, querida hija, no importa quién primero entrega su vida a Cristo. A veces son los hijos y los hijos después ganan a sus padres. A veces los padres primero porque ya son creyentes y ahí vienen en ese hogar los hijos. Pero ¿es Jesús el Señor de tu vida? Y la pregunta para los padres, ¿le ha hecho el Señor de tu vida familiar? Es algo muy importante. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Abrirás tu corazón para experimentar los triunfos que Dios tiene para tu vida? ¿Por qué no le dices al Señor, perdóname, Señor, he pecado? Así como aquel hijo pródigo que quiso disfrutar, entre comillas, del mundo. Y disfrutó, entre comillas, mientras tenía dinero en el bolsillo, tenía amistades, tenía gente a su alrededor. Pero ¿qué ocurrió después en el lugar donde fue? Hubo una hambruna, escaseó los alimentos. Y aquel muchacho que tenía todo en casa de su padre, fue y estaba comiendo lo que sobraba de los alimentos para el cerdo. Dice la Biblia, de las algarrobas, de lo que se le da a los cerdos. Pero ni aún eso le daban. Y ahí dice la palabra, volviendo en sí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es meditar, reflexionar. Y él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Esto haré. Iré pues junto a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ni merezco más ser llamado tu hijo, pero por lo menos quiero formar parte de la gente que trabaja. Quiero por lo menos tener un lugar donde sentarme y alimento que comer. Entonces reflexionó. Esta es la reflexión que tenemos que hacer cada uno. Probablemente haya miembros en nuestra familia que están alejados de Dios. Es necesario que reflexionen este tiempo. No importa en qué haya caído, porque Dios está como aquel padre del hijo pródigo esperándole a que usted se arrepienta de la decisión equivocada que tomó, del pecado que cometió, que es alejarse de Dios y decirle a Dios, me arrepiento. Probablemente me están escuchando y viendo muchas personas que ya le tienen a Cristo. Quiero decirle que estamos en un tiempo muy difícil para la familia. Y se vienen aún más tiempos, aún más difíciles, que tenemos que estar pisando firmemente sobre la roca, sobre Jesucristo. Debemos hacer esto que es importante, orar por nuestra familia, pedir a Dios por cada uno de ellos, orar por nosotros mismos, por papá y mamá. Si el hijo del creyente, orar para que el resto se convierta a Cristo.
Qué maravilloso va a ser esto. Así que Dios pueda bendecir cada hogar. Y ahora vamos a tener algo muy importante que es la cena del Señor. Es algo maravilloso. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, el capítulo 11, dice así, que uno tiene que discernir el pan y el vino cuando va a consumir. Tiene que estar bien con el Señor. Entonces, si tú tienes los elementos, yo tengo el pan, tengo el jugo de uva aquí, y estás para participar y ahí te estás dando cuenta de que en realidad tú estás teniendo un pecado. A lo mejor ahí está tu familia y has pecado contra tu familia. ¿Por qué no le pides perdón? ¿Por qué no le pides perdón también a Dios? Y participas fielmente y en una manera limpia, porque solamente necesitas algo: reconocer tu pecado y confesarlo al Señor Jesús, porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que he pecado contra ti muchas veces. Y así quiero, Señor, que escuche en este momento la confesión de mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero participar de esta cena del Señor. Quiero participar de estos símbolos que me recuerdan el sacrificio de tu Hijo Jesús para mi beneficio, para mi bendición, para mi salvación, para mi santidad. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra me promete que si confieso mi pecado, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tengamos ahí el pan a mano. Dice que habiendo dado gracias, Jesús lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a consumir el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es maravilloso poder participar del pan y del fruto de la vid, porque simbolizan el sacrificio de Jesús para darnos nueva vida, como también simboliza el hecho de que Dios quiere que tengamos santidad, vivir una vida que le agrade en todo. Finaliza esta porción de la palabra así: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, tenemos que estar haciendo hasta que el Señor Jesús venga a las nubes para llevar a su iglesia. Qué maravilloso será ese momento. Qué bueno es que estemos preparados para ese momento. Y cuando digo preparados es que hayamos creído en Cristo y que hayamos vivido una vida que le agrade a Dios en santidad en todo momento. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Vivimos en rodeados de una presión tremenda que el mundo está usando, el enemigo está usando para que podamos nosotros desviarnos de la palabra.
Y hay muchos hogares que están sufriendo por ello. Pero en la misericordia y la gracia de Dios, muchos de esos caminos incorrectos el Señor lo permite que nos enderecemos y que nuevamente estemos en el camino del Señor y que tengamos ahí una vida que le agrade en todo. Que Dios bendiga a su familia, mi querido, mi querida. Que Dios bendiga a su hogar. El Señor tiene bendiciones, el Señor quiere que tengas una familia con triunfos, que vayas de triunfo en triunfo, que en familia puedan estar sirviendo al Señor en todo momento. Estaremos trayendo mensajes para la familia cada domingo durante todo este mes de mayo, así que podemos estar invitando tal vez a otras familias, invitándoles con el link a poder participar, a poder escuchar el mensaje de la palabra. ¿Cuántos amigos necesitan de Cristo en tu entorno? ¿Cuántos familiares que aún no le tienen a Cristo? Invítalo para que ellos también escuchen la palabra y que el Espíritu Santo les convenza que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos bendiga. Muy buen día. Alabemos, alabemos, adoremos a Él. Anunciamos de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús, Bautista Herrera.